So I just want to say that it's such a great pleasure for 3 of the 4 countries in the Kingdom of the Netherlands to visit our biggest neighbor, which is Venezuela. All 3 countries from the Kingdom of the Netherlands present at this table want to establish closer ties with our biggest neighbor, because we believe that there is a huge potential in the human field, in the political field, and the economic field for the Kingdom of the Netherlands to be a bridge for Venezuela to Europe, via also the other countries in our kingdom, Aruba, Curaçao, and Saint Martin, and for Venezuela to be our bridge to Latin America. La relación entre Venezuela y Curazao, Aruba, Bonaire, eso es una relación que ya tiene siglos y compartimos muchas cosas juntos. Hay muchos venezolanos que viven ahí en Curazao y en Curazao vienen muchos turistas también de Venezuela. Pues nuestros lazos son muy estrechos y confirmar ese acuerdo macro, estamos ciertos que vamos a estrechar los lazos aún. Nosotros sabemos que el reto para el futuro tiene que ser cargado por gente inspirado por la búsqueda de cooperación, de solidaridad, y ese acuerdo hoy es un testimonio del trabajo que ustedes hicieron, el canciller de Holanda, que yo quiero felicitar acá hoy también, señor Frans Timmermans, y también usted, señor Jawa, porque ese acuerdo ya tenía algunos tiempos, estaba en proceso, pero era el chemistry, como decimos en inglés, la forma de amistad que ustedes han desarrollado en Chile, que realmente ha creado un momentum adicional para este gran momento. Para todo hay oportunidades con este MOU, oportunidades para Venezuela, para Holanda, para las islas, para Aruba, como estaba diciendo el primer ministro Hodge. Aruba también tiene una refinería muy pendiente de posibilidades de cooperación con PDVSA. Hoy hablamos de eso, señor canciller, y vamos a hacer el seguimiento para que podamos realizar nuevos empujes para crear oportunidades de cooperación en este área también. El Reino de los Países Bajos podemos reivindicarlo como un buen vecino. La buena vecindad que tenemos con los países del Reino, especialmente los países en el Caribe, Aruba, Curazao y San Martín, implica para nosotros un elemento de estabilidad en el Caribe. Las relaciones respetuosas, de respeto mutuo, el intercambio fluido que hay entre Venezuela y las islas que componen el Reino de los Países Bajos en el Caribe, tanto turística como de intercambio comercial, como de presencia de muchos ciudadanos venezolanos y venezolanas en la isla que han hecho vida profesional, económica, es invalorable el establecimiento de las mejores relaciones.